Centro de Formación Continua y Salud Mental CIS. Capacitación, investigación y salud. Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas sean todas las personas a este primer episodio del podcast de CIS, el primero de muchos, esperamos. En CIS estamos como muy emocionados por empezar este proyecto nuevo y queremos como comentarles un poco de qué se trata. Los objetivos de este podcast no son muy distintos a los objetivos que tenemos de manera general en CIS. Y es, bueno, la creación de un espacio donde podamos brindar información basada en evidencia siempre, donde podamos apoyar a la co-construcción de conocimiento nuevo, a la difusión de conocimiento ya existente y crear un espacio, bueno, de charla amena, de debate en ciertas ocasiones si es necesario, para difundir y dar a conocer temas que pudieran ser interesantes, eh, sí, para personas en este caso relacionadas a la psicología, pero para el público en general, eso es lo que pretendemos. Y bien, sin más preámbulo, ese es como para que tengan un poco la idea de qué va a tratar. Iniciamos con un tema interesante, polémico, incluso quizá en muchos lados. Iniciamos con terapias alternativas en psicología. Y bueno, estamos aquí con Efren Witz, que es nuestro primer invitado, está inaugurando el primer episodio. Pues bueno, les platico. Efren es psicólogo, maestro en psicología clínica y psicoterapia y es doctorante en educación humanista. Se dedica a la docencia en el nivel superior, específicamente en el área de psicología, y es psicoterapeuta clínico en el ámbito privado. Y pues les dejo con él para que nos platique un poco más de quién es, qué hace. Efren, tienes como el micrófono libre para poder presentarte. Cuéntanos a qué te dedicas, en general, qué relación tienes con el tema, con esto de las terapias alternativas en psicología. Hola, ¿qué tal, Eric? Pues yo antes que nada, pues muy contento, sí, de poderte saludar y también de saber que, bueno, tú formas parte de un grupo de psicólogos con mucha experiencia, muy profesionales. Entonces está padre, ¿no? El saber que aunque jóvenes tienen como esa intención de aportar a la sociedad y a todas las personas que puedan interesarse como en estos temas. Y pues más aún, feliz por ser como su padrino, ¿no? Quien da el arranque de estos podcasts. La verdad, yo muy, muy contento de esto. Y pues bueno, pues como ya dijiste, ¿no? Soy psicólogo, amo la psicología, es mi pasión la psicología. Por lo tanto, bueno, como docente ahora, ¿no? Formando a las nuevas generaciones, nuevas y futuras generaciones, pues es como se adquiere una nueva responsabilidad, porque entonces todo lo que se va aprendiendo ahora se aterriza el saber en las personas que vienen detrás de mí, por así decir, ¿no? Y pues nada, pues es muy padre. La verdad que la psicología, la psicoterapia, me dedico un poco también a la consultoría, por lo tanto también en impartir talleres, cursos, diplomados, todo lo que tenga que ver, insisto, con la capacitación humana, también hago un poco de eso. Y bueno, y te decía también, la psicoterapia es otro de mis campos, que creo que ese es el que más aterriza al tema que hoy compartiremos, del tema del cual hablaremos el día de hoy. Porque sí, digo, ya más adelante voy a desarrollar como estas historias, ¿verdad? Pero en realidad puedo decir que sí he tenido como muchas experiencias en la práctica clínica como tal, o sea, psicoterapéutica, pero también en poder probar, no solamente, ahí fíjate que inclusive haría como una especie de paréntesis, porque no solamente ha sido en el campo psicoterapéutico como tal, sino también en el ámbito de la capacitación, se han probado algunas técnicas, inclusive también, ¿por qué no decirlo?, en la investigación, ¿no? Porque por allá he sugerido, hace 2 años en un congreso, sugerí como un término nuevo, fíjate, del cual también les hablaré más adelante, y que finalmente también está alineado ese término nuevo a las terapias alternativas. Entonces, pues bueno, hay mucho por decir porque en realidad, digo, en una época en la que la psicoterapia, digamos que los orígenes de la psicoterapia, ¿no? Como los pensados por Freud, ¿no? Ya están como muy obsoletos o han surgido también nuevas corrientes. Entonces, en una época como esta, 2020, en el que la inmediatez es como el pan de cada día, la solicitud del momento, pues se requiere hacer uso de otras estrategias psicoterapéuticas más allá del ortodoxo
psicoanálisis, ¿no? Del cual nace, al final de cuentas, todas las demás corrientes, pero sí, creo que es un tema interesante, entonces yo feliz de poder compartir esta noche. Ok, perfecto. Pues por mi parte, como ya dijo Efren, soy Eric, psicólogo también, es exalumno de Efren también, entonces también de este lado es recíproco el gusto de estar aquí en la charla. Y bien, entrando ya como en materia, en tema, creo que es importante antes de entrar a hablar de las terapias alternativas, hablar un poco de qué es la psicoterapia en general, cuál es el objetivo, qué pretende, más que de dónde surge, como ya en el momento actual, ¿en qué momento vivimos de la psicoterapia? ¿Qué es? ¿En qué sirve, quizá? Ok, bueno, la psicoterapia, bueno, definirla desde un solo enfoque, pues es como muy complicado, ¿no? Sobre todo porque bueno, me parece que no es posible hablar de ella ni definirla sin desligar de otro término que también es importante, que es el de salud mental. Claro. Y bueno, y que me parece que mucho, sobre todo recientemente, ¿no? Está como muy de moda hablar de la salud mental y de la salud física y de cómo se alinean para la salud como holística. Entonces, bueno, la psicoterapia me parece que es como una de las más, de las herramientas, sin que esta sea como un, ya sé, como nada más, ¿no? Como minimizarla, ¿no? En realidad me parece que es una estrategia muy importante que nos ayuda que ayuda a las personas a encontrar una salud mental, no sé, un equilibrio mental, un bienestar psicológico. Entonces, la psicoterapia podemos definirla como eso, ¿no? Como el uso de estrategias que están como bien delimitadas, que están bien entrenadas, que las lleva a cabo un profesional, que lleva un entrenamiento personal, a menudo de muchos años, que ese entrenamiento no acaba, ¿sí? Y que, bueno, además de todo, tiene como la sensibilidad, ¿sí? Estoy hablando del psicoterapeuta, ¿no? Quien hace la técnica, la sensibilidad y una serie de estrategias, de herramientas para poder llevar a cabo como tal la práctica psicoterapéutica, ¿no? Y sí, se trata de un encuentro, por lo tanto, entre dos personas, entre dos almas, pero puede ser también entre muchas más, ¿verdad? Porque hoy en día la psicoterapia grupal, familiar, de pareja, etcétera, son como muy típicas. Entonces, pero bueno, el objetivo final es ese, es poder aliviar la salud mental, inclusive, ¿por qué no decirlo? Aunque pueda sonar como un poquito controversial, como decías tú, Erika, al principio, e inclusive también como sanar el alma, ¿no? O sea, que ese es como, insisto, ya más subjetivo, pero me parece que hay como muchos beneficios e intereses de una persona cuando decide finalmente buscar una ayuda psicoterapéutica, que de hecho, si me permites, no sé si está en el punto, pero si me permites es importante como que saber definir como esta diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta, ¿no? Sí, Porque a sí, veces bastante pensamos, importante. sí, porque a veces digo, la gente busca la ayuda como tal psicológica pensando que se encontrará con un psicoterapeuta, ¿no? Y no es así. Entonces, digo, generalmente a los psicólogos no siempre se nos dota de herramientas psicoterapéuticas para poder llevar a cabo como tal una atención, un esquema de atención. Y sí, sin embargo, los psicólogos sí tenemos toda la capacidad para poder quizás hacer una evaluación psicológica, una instrumentación y obtener ahí con eso un diagnóstico, ¿no? Pero como tal, la ayuda posterior, esa que se construye a partir del diagnóstico, pues eso es lo que hace un psicoterapeuta, ¿sí? Es decir, planifica una serie de sesiones y bueno, bueno, la elección de las técnicas correctas, por supuesto, va a devenir de ese diagnóstico, Eric. Claro. Sí, empezamos como fuerte, como un poco complicado, como decías, esto de definir el actuar o la acción psicoterapéutica, ¿no? Creo personalmente que vivimos como en un periodo podría decirlo como de crisis en el sentido más como de teórico, conceptual y de definición. Hay como muchas corrientes, muchas formas de llamar a la intervención que un psicólogo o un psicoterapeuta pueda hacer desde la psicoterapia, atención psicológica, acompañamiento, consejería, hay como muchas formas y hay bastante una crítica actual al modelo como psicoterapéutico clásico, ¿no? Hay algunas personas que lo tildan de medicalizado, de basado en como esquema médico, donde hay algo que curar y tenemos que encontrar cómo curarlo. Entonces creo que sí es bastante importante, como mencionas, ¿no? En general,
pues bueno, no vamos a entrar aquí en el debate de qué es y qué no es la psicoterapia, pero en general creo que sí, podemos como resumiendo esto que decías, como bueno, es un conjunto de técnicas, de herramientas ejecutadas por un profesional, que eso es súper importante, alguien con preparación y con entrenamiento sobre todo, porque no se trata solo de estudiar y de sabernos los modelos, sino uno tiene que pasar por un proceso de entrenamiento y por una vivencia personal también para poder Cierto. como llegar a esta cuestión psicoterapéutica. Y más allá de los enfoques que podamos tener, cognitivo-conductual, psicoanalítico, sistémico, psicodinámico, el que sea, podemos englobarlo en eso, ¿no? El conjunto de técnicas que son realizadas por un profesional y que van encaminadas o que tienen el objetivo como de bienestar, de dar bienestar a la persona que acude, ¿no? Ya no entremos en tema de si llamarlo como paciente, cliente o consultante o de la forma en la que mejor sea, ¿no? Bien, eso en cuanto a las cuestiones como de la psicoterapia en general. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios tiene? Quizá yo supongo que muchas de las personas que nos están viendo o escuchando, pues ya habrán llegado a este video o a este podcast, porque bueno, conocen algo acerca del actuar y de la acción de un psicoterapeuta, pero creo que sí es importante como puntualizar. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué beneficios, este, ¿en qué nos sirve, güey? ¿Para qué nos sirve ir a psicoterapia? En tu experiencia con tus clientes, ¿cómo se maneja esto? ¿Qué has notado? Wow, pues muchos. O sea, no sé, no podría decir como, digo, ni pocos ni generalizados, porque me parece que bueno, el psicoterapeuta finalmente trabaja con la intención, ¿no? Con el deseo, con la motivación del paciente, ¿no? Y no hay una, hay miles de motivos por los cuales una persona llega, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, creo que, digo, ateniéndonos a esto que te digo, me parece que el primer beneficio es poder encontrar como un punto de encuentro entre lo que quiere, ¿no? Lo que quiere el paciente como tal, y entonces, pues que el psicoterapeuta logre hallar las formas de que eso que desea, eso que se convierte, digamos, en el motivo de consulta, se logre develar y se logre encauzar, ¿no? Hacia una posible cura. Entonces, digo, en términos generales, por supuesto que al igual que como cualquier tipo de atención en la salud, en el campo de la salud, que tiene la psicoterapia es curar, ¿ok? Entonces, curar, ¿y qué es lo que se va a curar? Bueno, pues bueno, va a depender, insisto, de cada paciente, ¿no? Pero principalmente creo que también nos da la oportunidad, inclusive antes que llegue la cura, porque a mí me parece, y eso es creo que una percepción como muy personal, que en realidad la cura ocurre todos los días, ¿no? O sea, todas las sesiones de terapia, ¿sí? Digamos que nos vamos acercando, aún los tropiezos, ¿eh? Aunque existan como sesiones de silencio, sesiones en los que parece que hay como más confrontación o resistencias, aún eso también genera una aproximación a la cura. Entonces, los beneficios, creo que podría decir, y puede sonar como muy cursi lo que voy a decir, Eric, Sí, pero me parece que uno de los principales beneficios es poder tener la oportunidad de mirar hacia adentro, ¿sí? De reencontrarse y de, no lo sé, a lo mejor mirar lo que me es difícil mirar en otros escenarios, ¿sí? Porque aparte, fíjate que vuelvo a punto, ¿eh? O sea, esto, sí. lo que estoy diciendo está quizás muy basado en mi práctica personal, profesional, ¿no? Pero algo que he descubierto, fíjate, si me permites compartirlo, es que la palabra, ¿sí? Es decir, cuando una persona habla, o sea, una persona va a psicoterapia porque quiere ser escuchada, ¿sí? Pero fíjate que hay algo bien interesante, que cuando sucede eso, ocurre un segundo efecto, ¿sí? Por un lado, sí, existe un otro, alguien que te escucha, ¿no? Y que en esa escucha hay como una dirección, ¿sí? Pero además hay algo más que ocurre, que muchos pacientes de repente descubren que en esa escucha también ellos se escuchan, ¿sí? Entonces es como yo he tenido muchos pacientes que de repente me dicen, ay, psicólogo, me doy cuenta que estoy exagerando esto, ¿no? Y que le estoy haciendo una tormenta de algo que se va a terminar por resolver con el tiempo. O pacientes que dicen, no, pues la verdad es que descubro que no le estoy dando la importancia a este problema, estoy como que dejando que pase y debo de actuar,
¿sí? Entonces, insisto, me parece que sí es la escucha, de escucha que el otro le da, pero también la escucha misma. Entonces, y que eso ya me parece que hace mucho para el trabajo de, como de generar conciencia en el otro, ¿no? Y digo, los demás beneficios, pues híjole, no acabaría, ¿sí? Pero básicamente está en la mejora de como ese diálogo interno, la mejora en las relaciones interpersonales, la mejora en el estado de ánimo. Y bueno, si hablamos como más en términos de neuroquímica, por supuesto también que la química del cerebro también se modifica cuando asistimos a psicoterapia. Entonces, híjole, me parece que incluso algo como la manera en la que yo le presento a los pacientes es como una especie de autorregalo, ¿no? O sea, es un autorregalo porque, y aparte todo es de esos autorregalos que no es como que lo recibes una vez y lo guardas y no, sino que es un autorregalo que constantemente va cambiando de forma, ¿no? Entonces eso también está muy padre, Eric, Sí, es como, pues, mejora en la calidad de vida, ¿no? En general. en general. Y muy interesante esta parte que mencionas, ¿no? Como de que la persona que acude a la consulta externa y termina por escucharse a sí misma. Y es que muchas veces la labor del terapeuta es como ser el espejo, ¿no? Como ir regresando y poder como brindarle al consultante, pues el mismo discurso que va teniendo y favorece todas estas cuestiones. Y mira, algo curioso es que a pesar de que la psicoterapia tiene muchos beneficios, como estos que platicamos ahorita, al menos aquí en México, en nuestro país, y ni decir en la región sureste, que es donde estamos, es todavía un tema, incluso hasta tabú, podríamos decir. La gente como que tiene resistencia de ir a terapia, como que de repente si uno va, no se habla, como que qué oso que la gente sepa que voy al psicólogo, sobre todo en personas como de edades un poquito más grandes, ¿no? Ya las personas más jóvenes, pues sí es muy dado así como, oye, ¿qué crees que me dijo mi psicólogo? Y se comparte, ¿no? Es un poco más abierto. Pero en Sí. general, creo que a pesar de que son muy claros los beneficios y de que hay incluso una urgencia en el país de atender la salud mental, son muy pocas las personas, claro, poniéndolo en un porcentaje y comparando con la población en general, son muy pocas las personas que deciden acudir. Claro que ahí hay un tema que también no se puede obviar, que es la cuestión económica. Muchas Sí. veces las personas con menos recursos, pues se les complica mucho acceder a atenciones psicoterapéuticas y ya ahí en un punto esta atención psicoterapéutica y el cuidado emocional y la salud mental puede volverse hasta un privilegio muchas veces. Entonces creo que sí es muy importante empezar como a tratar crear, bueno, políticas públicas que involucren la atención emocional, psicológica para pues la población en general. No debería ser un privilegio poder atender nuestra salud mental. A final de cuentas, en México, más del 60% de la población, pues bueno, es de recursos bajos, entonces, pues ya somos como un grupo selecto de personas que podemos acceder, que tenemos una economía lo suficientemente estable para acceder a estos gastos que no son quizás de supervivencia básica, como comer, por ejemplo, tener un techo bajo el cual dormir, pero que sí terminan por ser muy, muy importantes. Entonces, es un punto bastante a tomar en cuenta. Y bueno, las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, ojalá lo hagan, porque no es solo cuestión de que, bueno, voy a psicoterapia cuando hay algo que tengo que resolver o cuando hay un problema que de plano ya no encuentro la solución. O sea, se trata de ir, iniciar proceso. Muchas veces, no me dejarás mentir, muchas veces las personas llegamos a psicoterapia con algo en mente y terminamos Oh, hablando sí. de cosas totalmente distintas y que muchas veces ni siquiera sabíamos que necesitábamos hablarlo. Entonces eso se vuelve Claro. súper importante. Claro, y fíjate, si me permites compartir que es verdad, o sea, lo que dices es cierto que existe aún el tabú, existe aún como estos prejuicios en torno a la atención psicológica o psicoterapéutica. Y bueno, y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y aunque también pienso que ha habido como un acercamiento cada vez más amplio, ¿sí? O sea, una mayor inclusión, una mayor aceptación, como dices tú,
Y eso, claro, me parece que son pasos muy lentos, pero ocurren y también hay que reconocerlos, ¿no? Inclusive me parece que si hablamos en cuestión de género, déjame compartirte, Sí. porque yo pensaba, yo tengo 10 años de práctica clínica, ¿sí? Y yo recordando un poco como mis inicios en la práctica, pues no sé, de cada 10 pacientes que atendía, recibía, no sé, 8 mujeres y 2 hombres, ¿sí? Y de esos 2 hombres que llegaban a consulta, por lo general uno llegaba obligado por alguna de esas otras mujeres, ¿no? Y Sí. el otro llegaba así medio escondidas, medio, ay, que no me vean, ¿no? Y entonces era así como que era una brecha demasiado amplia, ¿sí? En cuestión de género. Hoy 10 años después, y sé que puede no ser mucho, ¿no? Pero me parece que sí se han acortado bastante, ¿sí? De repente te comparto, hay días que literal reviso la agenda y tengo, no sé, jueves de hombres, o sea, puros hombres atiendo, ¿no? Entonces hoy creo que más o menos atiendo 6, 4, 5, 5, ¿sí? Y cada vez inclusive llegan menos hombres forzados, ¿sí? Sino más bien como convencidos, ¿no? De que realmente necesitan y quieren hacer el trabajo terapéutico. Entonces, sí, sigue habiendo los prejuicios, el estigma y demás, pero también creo que poquito a poquito nos vamos acercando hacia la sensibilización, hacia como esa conciencia total global de que es algo necesario, aún para todos, porque como decías tú, en realidad sí se vuelve como un lujo, un producto, sí, para ciertas clases, para ciertos grupos. Sin embargo, también digo, esto que decías de las políticas y demás, no lo sé si lleguemos a verlo pronto, pero creo que al menos sí ha habido como más sensibilización y no lo sé, inclusive al haber una comunidad como cada vez más amplia de psicólogos y de psicoterapeutas, inclusive los servicios podría expandirse, ¿no? Haber una mayor gama de servicios para todos y todas. Sí, qué importante esto que mencionas de los hombres, porque generalmente los hombres como los adolescentes, ¿no? Llegan ahí porque la mamá los lleva prácticamente obligados y entran sin querer hablar en la primera sesión. Pues yo vine Sí, porque me trajeron. sí, 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 sí. y qué bueno, porque generalmente los hombres tendemos mucho a cuidar menos de nuestra salud en general, o sea, de la salud física y ni hablar de la salud mental, o sea, no por nada la esperanza de vida es menor en hombres que en mujeres, vivimos menos porque nos Es cuidamos verdad. mucho menos. Entonces, qué importante que cada vez haya más hombres que vayan llegando y sobre todo que lleguen sin estar obligados, ¿no? O sea, convencidos por sí mismos de iniciar el proceso. Y bien, qué importante. Y en función de eso, ¿no? Bueno, de la atención que se pueda dar, de los procesos que se puedan tocar, ya entrando un poco como en el tema que es como el principal, ¿qué onda con las terapias alternativas en psicología, no? Como qué son, se tiene como una idea. De entrada yo quisiera como mencionar que he visto, generalmente hay como dos tipos, creo yo, ¿no? De terapias alternativas, ¿no? Están como las terapias alternativas tipo, mindfulness, musicoterapia, risoterapia y estas cuestiones como que funcionan de este lado, y de este otro lado hay otras técnicas alternativas que están como, casi, casi homeopáticas, ¿no? Así como bioenergética, constelaciones familiares, aquí sin tocar como fibras sensibles, aquí las opiniones de Eric no son necesariamente las opiniones de Cis, pero Ok. personalmente eso veo como en la división, al menos desde mi forma personal. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cómo ves tú esta cuestión de las terapias alternativas? ¿Cómo las puedes, quizá no definir, pero cómo sí puedes dar como el qué son? Ok, bueno, pues para empezar, es por supuesto, ya lo decías desde el principio, no es como muy polémico porque claro que la intención de tocar esos temas no es herir ninguna susceptibilidad ni ofender a nadie, ¿no? Y digo, de manera general, podemos definir como las terapias alternativas como, vuelvo al punto, ¿no? Retomando quizás el concepto de psicoterapia como aquellas técnicas terapéuticas que también funcionan, sí, que tienen una base generalmente, que tienen como una base metodológica, una base teórica, una base también ahí instrumental, que permite, digo, a quien lo practica, a quien lo lleva a la práctica, pues atender desde un enfoque, digamos, muy diferente al tradicional de la psicoterapia. Ese enfoque en el que generalmente el paciente o el cliente es como, funciona como un ente pasivo, ¿no? Como que se permanece sentado sin hablar mucho
y es el terapeuta quien dirige, conduce, digamos, ¿no? Las sesiones. En las terapias alternativas, por lo general, se busca una acción mucho más participativa por parte del cliente o del paciente, lo cual hace hasta cierto punto una terapia pues, más dinámica, una terapia que se vuelve como de mucho compromiso para quien la vive, e inclusive también creo que tiene la ventaja de poder ser un recurso que creo que es como, que quizás es ahí donde radica lo polémico, ¿no? Quizás uno de los otros puntos, hay más puntos, Eric. Lo polémico es que como no funciona para todos, o sea, es decir, si, creo que a los seres humanos nos han educado así, si funciona para mí, entonces mi lógica es como funciona para todos, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que como cuando rompemos este paradigma, creo que es cuando podemos acceder o pensar en que realmente existen más técnicas, hablando propiamente de la psicoterapia, más técnicas terapéuticas que pueden servir, que pueden funcionar, porque me parece que todas estas, las que mencionaste, todas estas de algún modo se han probado y han funcionado, o sea, realmente hay personas que las afirman, ¿no? O sea, que afirman, que dan testimonio de que les ha funcionado, que les ha servido. Entonces, digo, esto... digo, como para qué objetar, ¿no? O sea, el uso de estas. Digo, finalmente, si cada persona puede como encontrar la técnica o las técnicas que le funcionan, creo que está pues muy chido, ¿no? O sea, muy padre. Y si al final de cuentas me funciona un tiempo y después de un tiempo más, pues ya no, y cambio la técnica, creo que también es válido. Lo que sí es importante es que no perdamos de vista que digo, la mayoría de estas técnicas persiguen casi el mismo objetivo de la psicoterapia tradicional, que es aliviar la salud mental, aliviar como decías tú, ¿no? La calidad de vida de quien consulta, ¿sí? O sea, finalmente creo que en ese punto ahí nos encontramos todas las psicoterapias, ahí nos encontramos un punto de encuentro en el que decimos, a ver, ¿tú cuánto aportas? Y ni siquiera es como de quién aporta más, ¿no? Pero sí es como, fíjate que ahora que decías esto de los dos posibles enfoques, yo no lo había visto así, ¿no? A mí me parece más bien que bien como que muchos, porque inclusive decías tú las constelaciones familiares, no lo sé, hay como el mindfulness, inclusive la programación neurolingüística, la gimnasia, hay como muchas técnicas, el reiki, bioenergética. Insisto, yo no las he probado todas, por supuesto. Alguna vez las he visto, ¿no? He participado inclusive en alguna de ellas y me parece que pueden funcionar para mucha gente, ¿sí? Ahora, hablando específicamente de las que yo sé, de las que yo conozco, fíjate que es interesante porque entonces te voy a contar, ¿no? La primera técnica, digamos, o terapia alternativa en la que me introduzco. De hecho, yo vengo de una generación de psicología en la que todavía llevábamos una materia que se llamaba terapias alternativas, ¿sí? Curiosamente. Entonces, en aquella materia recuerdo que revisamos varios tipos de terapias alternativas, incluyendo la terapia con animales, ¿no? Con animales de compañía, la terapia con plantas, la danzoterapia. Y no recuerdo, había otra, ¿no? Entonces estaba interesante porque todas las terapias se hicieron como grupos y todas las terapias se trabajaban con una sola paciente, ¿no? Entonces la intención no era ver al final cuál ayudó más, ¿no? Sino más bien pues, ver los efectos que producen todas en la misma paciente, ¿no? Y que al final de cuentas pues sirva para consolidar lo que ya teóricamente se venía viendo, ¿no? Entonces, yo desarrollo con un grupo de personas todo un ahí mecanismo y de hecho nos seguimos formando en aquel entonces, ¿no? Sobre la misma técnica de la terapia asistida con perros, hasta creamos una asociación, ¿sí? Fíjate, una asociación civil para atender discapacidades o problemas emocionales como muy específicos o inclusive necesidades educativas ahí especiales, no lo sé, con pacientes con ciertas características, pacientes jóvenes farmacodependientes, era, insisto, como que con ciertas características, adultos mayores, con animales de compañía, con perros y gatos, ¿no? Que había como toda una metodología y entonces esa que fue mi introducción en las terapias alternativas me permitió descubrir que no era simplemente como vamos a jugar con el perro, no, o sea, realmente detrás hay toda una metodología, ¿sí? Y se requiere de verdad de mucho entrenamiento, de entrada, pues tener un entrenador canino, ¿no? Que es quien conduce al perrito. Tengo como muchas anécdotas, pero en realidad me gustaría como aterrizarlo en eso, que en realidad se trata de una técnica bien pensada, bien lograda, con metodologías y que, bueno, ayudó a mucha gente. O sea, te estoy hablando específicamente de la terapia asistida con animales de compañía, con perros, y ayudó a mucha gente, pues no sé, ya fóbicos de entrada, ¿no? A los animales,
pues no les ayudó, quizás, ¿no? Pero sí, pero a los que sí ayudó, los ayudó bien y en realidad los ayudó inclusive a generar un sentido de vida, los ayudó a generar como un proyecto de vida inclusive, un nivel de conciencia que a lo mejor con otras psicoterapias tradicionales se hubiera logrado en más tiempo, ¿sí? Que quizás eso es también lo que promueven las terapias alternativas, el poder acortar los tiempos. Te decía hace un rato, ¿no? En un tiempo en el que la inmediatez nos exige mucho, mucho más. Las terapias alternativas buscan promover eso, ¿no? Terapias de rápido alcance, terapias que sean como más efectivas, más instantáneas, y que ahí es donde quizás también radica otra de la polémica, ¿verdad? Porque sabemos de entrada que se requiere o se debería requerir de mayor tiempo para generar como una intimidad más amplia, ¿no? Pero insisto, me parece que va a depender del paciente, de la necesidad y demás, Eric. Sí, creo que el punto como central de la polémica está en lo que mencionabas al principio, ¿no? En qué metodología llevan estas como terapias. Eh, Generalmente, bueno, dependiendo de a quién le preguntemos, ¿no? Quizá los psicólogos como más como, por ejemplo, los investigadores un poquito más como ortodoxos y así, pues tienen esta idea, ¿no? De si no sigue como la rigurosidad metodológica que exige, por ejemplo, el método científico, pues si no va por ahí, como que no. Y bueno, personalmente, a pesar de que yo sí me inclino un poquito más a esta cuestión de basar en evidencias y de la comprobación, pues bueno, está claro que el método científico no es el único método para acceder al conocimiento, ¿no? O sea, hay mil formas más, bueno, tal vez no mil, pero sí hay otras formas diferentes, quizá me excedí un poquito. Hay otras formas como diferentes en las que podamos como acceder al conocimiento. Y esta cuestión, a final de cuentas, eh, si la técnica es útil con el cliente o la cliente, pues se usa, ¿no? O sea, lo que sea para el bienestar de la persona. Aquí, bueno, la cuestión en el debate radica en quizá las terapias, por ejemplo, las investigaciones generalmente apuntan que las terapias más eficaces son las cognitivo-conductuales. Y no es quizá porque sean las que se han probado que son las únicas que funcionan, sino porque es la rama dentro de las vertientes psicoterapéuticas que más se ha preocupado, más encargado de aplicar procesos metodológicos en investigación para generar resultados, evaluar Ujú. los efectos de las intervenciones. Entonces, basta con googlear como terapias psicológicas eficaces y pum, cognitivo-conductual es como la primerita, ¿no? O sea, y Sí. generalmente sí creo que es un poco importante que al momento de establecer la atención a la salud de una persona, como partir de un punto en el que podamos tener cierta certeza de que tal metodología, pues bueno, se ha probado, hemos visto estos beneficios, sin que eso signifique casarnos como que solo vamos a utilizar estas, porque a final de cuentas, bueno, si las terapias alternativas son útiles para algunas personas y para otras no, que también los enfoques psicoterapéuticos son útiles para algunas personas y para otros no. La cuestión radica en, bueno, ¿y cómo sabemos cuándo sí es útil y cuándo no es útil? Claro, bueno, fíjate, me despejaste como muchas ideas que quiero decirte, porque es verdad, el método científico y siempre se busca en dónde radica, ¿no? Como la veracidad de la información, de las técnicas, o sea, qué sustentos metodológicos, científicos existen. Es verdad, es cierto, ¿no? Y también pienso que, bueno, ni todas las terapias funcionan para las personas y no solamente las personas, sino también te decía hace un rato, ¿no? El psicólogo finalmente puede aportar para una aplicación psicométrica que nos lleve a un posible diagnóstico, ¿no? Y bueno, es que va a sonar a meme lo que voy a decir, Eric, ¿eh? Sí, Todo depende, ¿no? O sea, como lo que decimos los psicólogos, sí, todo depende. clásico. Todo depende, ¿por qué? Porque en realidad pienso en algo, la terapia cognitiva conductuales me parece muy enriquecedora, es una técnica que inclusive creo que sigue aportando, sigue haciendo investigación y yo mismo he podido comprobar que funciona para muchos síntomas, para muchos síndromes, para muchas patologías o situaciones ahí conflictivas de la mente, sí, pero para otras no.
para otras no, necesariamente no. Y fíjate que es casualmente una de las aportaciones que el humanismo, que casualmente del humanismo es de la corriente de la que se basa muchas de estas terapias Sí, alternativas. de ahí El nace. humanismo, sí, de ahí nacen, ¿no? Es como la madre de toda la que los acoge, los recibe y dice, hijos míos. Entonces, ¿qué sucede? Que el humanismo, la principal crítica que le hizo como al psicoanálisis o al conductismo es que dejó de mirar a la persona como persona y lo miraba como diagnóstico, ¿no? O sea, y entonces que recuerdo a un autor también como de esta corriente que decía, es que si tú revisas Google, San Google, ¿no? O u otros buscadores, es como muy común encontrar que existe, no sé, pones psicopatologías o depresiones o neurosis o lo que sea, y aparecen miles y miles y miles de investigaciones, de artículos y demás, pero si tú pones así como bienestar y demás, aparecen menos, es decir, como que la Sí, gente se interesa más por estudiar lo enfermo, lo patológico, que lo sano, ¿no? Entonces, bueno, el humanismo de alguna manera y sus terapias alternativas buscan eso, ¿no? Como aportar y creo que eso también ha sucedido, ¿eh? Que ha habido como muy recientemente, me parece que eso sí es cierto, que más recientemente ha habido como un mayor progreso, inclusive en comprobar como la veracidad científica de estas técnicas, ¿sí? De manera personal te confirmo, ¿sí? Yo trabajo con la técnica de risoterapia, ¿sí? Hace 10 años y no solamente en el campo terapéutico, sino también, este es uno de los campos que te decía que también en la consultoría, ¿sí? En la capacitación de grupos, y en grupos humanos, en empresas y demás, y aterrizándolo como al contexto del que hablamos, el psicoterapéutico, me parece que es una técnica muy efectiva, una técnica de verdad que tiene efectos impresionantes. Suena así como la estoy vendiendo, ¿no? Pero en realidad es con efectos muy chidos, ¿no? Muy padres, que inclusive, insisto, he comprobado que con algunos pacientes sucede como lo que sucedía con los perros, ¿no? Que se logra en menos tiempo algo que a lo mejor nos llevaría más tiempo en la psicoterapia tradicional. Y bueno, entonces en mi tesis de doctorado realmente pues quise como hacer una comprobación, ¿no? Una aproximación ahí investigativa y lo logré, sí, lo logré a través de la tesis. Digo, todavía estamos como afinando ahí los detallitos, pero el punto que quiero llegar es que al realizar la tesis descubro que mi tesis no era la única, sino que hay muchas más tesis que ya están investigando, o sea, insisto, como para aterrizar el valor científico de estas técnicas. Falta mucho, sí, por supuesto que sí. Y sería interesante poder invitar, esto que voy a decir no es como ningún acto agresivo, pero podría invitar a todos esos, como decías tú, esos psicólogos ortodoxos o con pensamientos sí. más cuadrados o como le queramos llamar, invitarlos a una sesión, ¿no? De risoterapia, alguna de las técnicas alternativas, seguramente sería un momento muy memorable. Sí, en una ocasión, compartiendo la experiencia, en una ocasión recuerdo que estuve en una sesión de risoterapia que precisamente diste para una institución de salud. Y sí Ajá, recuerdo, yo estaba como sentado atrás, era masivo, o sea, había más de 100 personas. wow. Y los médicos, psiquiatras aparte, claramente, en la parte de atrás, como que así comentando, como, ¿qué es eso? No sé qué. Y tú dabas las instrucciones así como de hay que reírnos, no sé qué, y dabas como la instrucción de inicia con un poco como de forzar la risa, quizá. Ahorita nos Ah, sí, platicas sí, más de eso. sí, sí, Y estas personas, los médicos estaban como, ¿y qué, por qué voy a hacer eso? ¿Y eso qué, para qué sirve? ¿Qué tiene que ver? Fue muy gracioso, ¿no? Pero sí, sí es importante. Esto que sí. mencionas de, por ejemplo, de tu tesis, muchas veces se tiene esta idea de que una orientación psicoterapéutica, cuando hablamos de terapias alternativas, quizá muchas personas tengan la idea de que la risoterapia en sí misma es la terapia y Ujú, no. O sea, no es ujú. como que toda la terapia se base o todo el proceso terapéutico se base en risoterapia o en O en danzoterapia reír, o ¿no? Ujú. musicoterapia o en cualquiera, ¿no? O sea, tú lo decías, no son técnicas que se usan, son recursos que podemos meter dentro de un proceso que quizás nos puedan servir si lo evaluamos así con el cliente o con la cliente, y que si son útiles y siempre y cuando, ya esto es como un punto de vista más personal, siempre y cuando como tengan al menos un sustento teórico de su utilidad, pues Claro. no le veo ningún problema como aplicarlo, ¿no? También muchas veces pensamos cuando mencionamos investigación, como que hay esta idea del científico en su laboratorio y la idea de probar los enfoques psicoterapéuticos o los estilos o los enfoques de terapia
también va impregnado de esa idea de nos imaginamos al psicoterapeuta cognitivo-conductual condicionando al paciente y tomando notitas de casi Sí. casi de cuándo babea cuando suena la campana. Y Sí. no, no necesariamente la investigación tiene que ser, bajo de rollo positivista, ¿no? Sin meternos como en cuestiones más filosóficas y todo esto teóricas. No toda la investigación tiene que ser completamente estadística y numérica. O sea, los enfoques cualitativos tienen muchísimo que aportar sobre todo en la profundidad de conocer la experiencia subjetiva de las personas, que a final de cuentas el proceso psicoterapéutico va en función de eso, ¿no? De explorar la subjetividad y de ahí mismo ir agregando. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto. Ya lo decías tú y bueno, evidentemente yo ya sé, la experiencia como generalmente en esto de las terapias alternativas va en función de la risoterapia y en esta cuestión de las terapias asistidas con perros. Entonces, platícanos un poco de eso, ¿cuál ha sido tu experiencia tanto en la práctica clínica como en la práctica grupal? Ok, bueno, hablaremos sobre la terapia asistida con animales, ¿sí? Una técnica pues, muy enriquecedora. Em, Además de todo, algo que te quería decir que se aterriza completamente a la pregunta que me hiciste, es que muchas de estas técnicas o terapias alternativas en realidad son como sé que lo que voy a decir también va a abrir otra polémica, ¿no? Pero son como terapias híbridas, ¿sí? Que son como productos combinados de otras terapias, ¿sí? Sí. Incluso si aterrizamos esto en el contexto como más tradicional, ¿no? Pensemos en el psicoanálisis ortodoxo tradicional, pues en algún momento también generó sus críticas, de manera que se abre como un campo de la psicodinamia, ¿no? O sea, la terapia psicodinámica que es nacida del psicoanálisis también es como abrir la posibilidad de una participación diferente del terapeuta, ¿sí? Entonces, al punto que quiero llegar es que aún las terapias clásicas también tienen como esta apertura, afortunadamente. Artistas no dejan de mirar también a la atención que se brinda, la atención para la salud mental, como una oportunidad para hacer una combinación quizás de algunas técnicas, pero siempre buscando el objetivo primordial del cual no nos perderemos y que es el que ya he dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Que es atender y cuidar la salud mental, el equilibrio emocional y demás. Entonces, hablando específicamente de la terapia asistida con animales, por ejemplo, dentro de la misma técnica también se ven muchas como técnicas lúdicas, ¿no? Muchas técnicas emocionales, técnicas de grupos, hay como muchas, insisto, ¿no? que permiten aterrizarse. Lo que pasa es que el Bueno, tenemos aquí unas no dificultades necesariamente, técnicas de exactamente. internet. Permítanos un momento en lo que volvemos. Ok, Ok, creo que vamos regresando. Estamos, ok. Bueno, pues las cuestiones de las conexiones a internet que no podemos manejar. Sí, nos hablabas de esta cuestión de la terapia asistida con perros. claro. Y bueno, te decía lo de las terapias alternativas, que en realidad son a menudo eso, ¿no? Como técnicas híbridas, terapias híbridas que se componen de la unicidad de varias técnicas, de varias corrientes, ¿no? Y específicamente de esta, de la terapia asistida con animales, no solamente se basa como tal, o sea, el instrumento es, sí, el animalito, el perro, el gato, el caballo, el animal que sea, sino que además de todo se nutre de otras terapias lúdicas, de otras técnicas lúdicas, inclusive el psicodrama, por ejemplo, ¿no? O sea, hay Sí. como de Jacob Levi Moreno, o sea, en realidad hay como una gran exploración que permite hacer como una flexibilidad para las técnicas, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una experiencia que recuerdo así como que con mucho cariño, te estoy hablando de hace 9 años, pero la recuerdo con mucho cariño. Un grupo, o sea, ni siquiera puedo decir que era un grupo terapéutico, era un grupo de jóvenes con la condición de que eran farmacodependientes, que estaban en rehabilitación
y que bueno, recuerdo que estábamos como, había como algunas resistencias, algunos chicos no se acercaban o decían, ay, esto, como un perro me va a ayudar, ¿no? Entonces estaba el animalito acostado en el centro e hicimos una técnica que recuerdo, insisto, con mucho cariño, que se llamaba la lámpara maravillosa. Entonces, pues la idea era hacer como un relato previo, ¿no? De ahí como muy, muy chido, ¿no? Como para captar la atención, pero al final lo aterrizamos en la idea de que el animalito, porque aparte esto es cierto, ¿eh? O sea, sí hay estudios científicos que afirman que el solo acariciar el pelaje del animal, del perro en este caso, ayuda a disminuir mucho la tensión sanguínea, ¿sí? Además Sí, de todo, pues nos reduce, o sea, hay como muchos beneficios ya comprobados. Entonces, la idea consistía en hacer la técnica, sobar la pancita del perrito, ¿sí? Y pedirle un deseo, ¿no? Un deseo que fuera aterrizado a nivel personal, familiar, etcétera. Entonces fue muy padre porque debo de confesarte que era la segunda vez que hacía la técnica, ¿no? Y la primera como que no tuvo mucho efecto, ¿no? Y esta segunda fue muy padre ver cómo generó de verdad una catarsis impresionante, porque aparte la perrita, ella feliz, a ella le encantaba que le sobaran la panza. Entonces era, de verdad, fue muy padre y percibí, no lo percibí entonces, déjame confesarte, lo percibí sí. después que quizás si ese mismo grupo de personas, que eran como 15 personas, hubieran estado en tratamiento individual, realmente tardaría más tiempo generar ese nivel de desahogo, ¿sabes? Y no sé, como era un grupo que finalmente estaba más o menos se llevaban, se conocían, generó algo muy padre, una atmósfera muy padre. Entonces, te quiero decir esto, ¿por qué? Porque a lo mejor podríamos pensar en el término de terapia asistida con animales, pensemos que el animal esté corriendo, tú corriendo con él o algo por el estilo, pero no, en realidad también hay técnicas como más emocionales, más reflexivas que también se utilizan con el recurso animal, en este caso, ¿no? El perrito. Claro. Entonces, y bueno, y hablando de la terapia, de la risoterapia, híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Es una de esas terapias alternativas que tienen como mucho impacto. Inclusive, fíjate, ahora que decías esta experiencia del reír, de forzar la risa, a eso le llamamos en realidad, eso es otra de las terapias alternativas, que es la yoga de la risa, ¿sí? Porque Ujú. entonces, fíjate que ya en la práctica, ya en la capacitación de grupos humanos de la risoterapia, me encontraba con mucha gente que decía, pues es que a mí no me gusta reír, ¿no? O inclusive gente Sí. que decía, ¿qué hago si me encuentro con una persona que no le guste reír? O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, debo de confesar que yo no tenía una respuesta para esa pregunta hasta que llegó la yoga de la risa, porque la yoga de la risa sí trabaja a través se inicia con algo que le llamamos en yoga de la risa como risas a manera de ejercicio, que no es otra cosa que las risas forzadas o las risas fingidas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una vez que, o sea, se genera como esa risa fingida y el contacto visual, la energía grupal va haciendo que la risa se vaya tornando natural, porque aparte hay un dato científico también comprobado que afirma que ese cuerpo tan inteligente que tenemos y que escucha y que transmite, el cuerpo no reconoce, fíjate, no reconoce la diferencia entre una risa fingida y una risa genuina, ¿sí? Por lo tanto, aunque se trate de una risa genuina, el cuerpo igual recibe los beneficios de la risa. Entonces, lo que se promueve en la yoga es como, porque aparte es una técnica como más compacta, porque más completa, más bien, ¿no? Porque permite como unificar la yoga y la risoterapia. Entonces, vaya, hay como también muchísimas experiencias, pero creo que todas ellas muy satisfactorias, ¿sí? Y que me llevan, fíjate, esto también quisiera compartírtelo, que me llevan a proponer un término, ¿sí? Un término nuevo que debo de confesarte que quiero como trabajar en eso, en Sí. el término que Así, en hace exclusiva para el podcast. no, de verdad, sí, esto es exclusiva, sí, porque hace como 2 años, 3 años más o menos, que bueno, también soy tanatólogo, me parece que la tanatología también es otra de las Sí, terapias también. alternativas, de algún modo, ¿no? De atención. Entonces, en la práctica tanatológica, de repente me encontraba con pacientes individuales o de familia que bueno, sí, llevaban a cabo un proceso de duelo y la tanatología y la psicoterapia de alguna manera ayudaba a llevar a cabo ese proceso de duelo de una mejor manera. Sin embargo, yo me di cuenta que algunos pacientes, a lo mejor, fíjate, esa era mi hipótesis, requerían de algo más, ¿no? O sea, como que yo necesitaba acelerar, esa era mi necesidad basada en lo que veía de ellos, acelerar el proceso de la cura, ¿no? Entonces propuse
Sí, lo debo decir, ¿eh? O sea, a Sí. manera de, no sé si esto me vaya a valer un encarcelamiento o algo así, no lo sé, espero que no. ¿El cancelamiento o el Nobel? ¿Quién sabe? Bueno, seamos optimistas. Entonces, me llevó a sugerir terapias, sesiones de risoterapia para pacientes que estaban en proceso tanatológico, ¿sí? Y fue un invento, un experimento, digo, no quiero sugerir que suceda con todos, ¿verdad? Pero Claro. con estas 3 grupos de familias, porque fue así como que llegaron en el mismo año 3 grupos de familia, fue una experiencia muy enriquecedora, ellos lo denotaron, hay archivos de experiencias que lo denotan, y bueno, esto me lleva a sugerir como el término de risotanatología, ¿sí? Que curiosamente en uno de los congresos, como de esos congresos que de repente hacen grupos ahí Sí. de centros, ¿no? De psicología, y lo propongo el término, que genera creo que mucho ruido, mucho impacto, y bueno, espero seguir como trabajando en ello para que se vuelva algo interesante, porque al final de cuentas, ¿cuál fue mi hipótesis, Eric? Y en exclusiva la comparto. Ok. Fíjate, risoterapia trabaja de algún modo o sensibiliza por la vida, la felicidad. Y la Sí. tanatología trabaja duelos, ¿sí? Sentido de vida, de algún modo, ¿no? Como reencontrar y demás. Entonces dije, bueno, vaya, muerte, ¿no? Vida y muerte, de algún modo. O sea, y creo que sí, en algún punto de encuentro se deben de hallar una metodología que permita el trabajo de ambas, ¿no? Entonces pensé que ese era la forma adecuada y bueno, y ahí está la propuesta. Espero que también el podcast no sirva para que alguien la robe y se Sí. acelere en patentarla, ¿no? Ya tenemos aquí en el podcast como el surgimiento de términos nuevos, el lance al debate para los psicoterapeutas ortodoxos. Estamos aquí con todo. La invitación con todo, no, no, no. Sí, Sí. muy bien. Oye, ¿y qué otras, sí, ya para ir como cerrando el tema, qué otras terapias alternativas? Ya hablamos, bueno, de la terapia asistida con animales, esta experiencia con el grupo que contabas, de la risoterapia, de esta como inclusión de la risotanatología. ¿Qué otras terapias, si nos puedes platicar brevemente, que conozcas o que tengas experiencia de haber utilizado el recurso o de haber vivido con otra persona que esté aplicando? Perfecto, muchas, muchas. Y déjame contarte rápidamente una anécdota que dio origen a esto. Atiendo grupos terapéuticos también desde hace algunos años y tuve una experiencia, es que es como muy curioso porque aprendes la técnica como generalizada de terapia de grupo, ¿no? Cómo introduces, cómo abordas y cómo mueves al grupo. Pero pues un grupo, si trabajar con una sola persona a veces se vuelve como complejo, ¿sí? Sí. Trabajar con un grupo humano es más complejo, ¿sí? Por lo tanto, tuve una experiencia con un grupo psicoterapéutico que no jalaba, de verdad no jalaba con nada, ¿no? Y sabemos que los silencios en terapia también son enriquecedores, pero Sí. este se pasaba, ¿no? Este era un grupo que de verdad vivía de los silencios, gozaba de los silencios, pero creo que tampoco ayudaba al desarrollo del grupo, ¿sí? Entonces, pues tuve que hacer modificaciones y entonces es que ahí nació como mucho la experiencia con estas terapias. Entonces tuve que meterle un poquito de todo lo que quieras, ¿no? De musicoterapia, de PNL, de psicodrama, o sea, en realidad fue como un grupo, yo inclusive se los hice notar, ustedes son un grupo experimental para mí, porque nunca antes había hecho estas técnicas en un grupo terapéutico, ¿sí? Y lo probé, me parece que funcionó bastante bien. Digo, hay como, insisto, muchas, las técnicas narrativas, por ejemplo, las terapias narrativas son un recurso que de manera personal te comparto que me sirvió muchísimo, inclusive aún la terapia tradicional, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Es la lectura de cuentos, la lectura de textos que tienen como una intención ahí como también terapéutica y que permite posterior a ella pues no sé, aterrizarlo en un dibujo, en una carta, ¿sí? Por ejemplo, con niños te comparto, ¿no? O sea, el Sí. uso de cuentos es fabulosísima, porque aparte Sophie Quarkman, que es como una terapeuta
francesa, no como es una terapeuta francesa, Pues más o menos como una más o terapeuta menos francesa. medio francesa. Sophie Qualcoin diría que el cuento es como así como lo es la cobijita, el peluche, también el cuento es como un objeto transicional, ya que permite al niño organizar ciertos miedos o ciertos fenómenos de la mente. Entonces, por decirte, en las terapias narrativas, que también son terapias alternativas, se lee el cuento y posterior el niño hace como una carta al osito del cuento, ¿no? Que perdió a su papá, le hace un dibujo a tal personaje de la historia. Entonces, de verdad son muy enriquecedores porque permite como desbordar las emociones que a lo mejor de manera directiva o en la terapia Sí, tradicional no se lograría, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que básicamente se logra en la musicoterapia. Bueno, que de hecho debo decir que la música por sí misma ya genera como estados emocionales en mucha gente y al aplicarla como recurso psicoterapéutico, me parece que, claro, dependiendo del grupo de personas o de la persona, se vuelve un claro. recurso muy, muy fiable. El mindfulness, digo también, creo que aparte el mindfulness es como muy enriquecedor porque funciona para mucha gente, para muchas edades, muchos grupos, también personas individuales y que tiene como la bondad, pienso, de que no solamente se puede combinar con alguna técnica discursiva, sino también como con estos elementos de la relajación, de la respiración y bueno, propio del humanismo, ¿no? El aquí y ahora y demás. Entonces, no lo sé, Eric, podríamos seguir hablando de las terapias alternativas y de su uso y de su práctica. Y bueno, también estoy seguro, digo, no estoy seguro, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que bueno, seguirán surgiendo nuevas Sí, técnicas, seguramente, seguirán seguramente. surgiendo y aquí estaremos para probarlas. Perfecto. Pues bien, ya para ir como finalizando, bueno, no como finalizando, para ir finalizando, si nos puedes dar las conclusiones, tus conclusiones acerca de las terapias alternativas, de su uso en los procesos terapéuticos, de la eficacia, en general, ¿qué conclusiones nos puedes dar de lo Perfecto. platicado hoy? Bueno, tengo tres conclusiones, si me permites. La primera va Claro, dirigida a todas aquellas personas que no son psicólogos y que como escuchan esto y dicen, pues quiero como iniciar un proceso terapéutico. Entonces mi recomendación o mi conclusión después de todo esto es que es conveniente poder, sí, o sea, si tú vas a iniciar un proceso terapéutico y tú vas a finalmente pagar por él, ¿no? Es importante que como claro, que te acerques a conocer parte de las metodologías o al menos de qué trata cada técnica, con el fin de que tú puedas elegir la que más te conviene e inclusive aun cuando tu proceso está iniciado, puedas hablar o sea, puedes generar ese diálogo con el terapeuta para llevar las terapias que consideres tú y él, o sea, que sea como un acuerdo ahí también dentro del contrato terapéutico que mejor convenga, que mejor lleve a la cura. La segunda conclusión, terapias ten- alternativas como terapias. tenemos de nuevo aquí algunos Sí, problemas con el internet. Te escucho, te escucho. sí, sí, ok. Bueno, Ya ¿verdad? estamos, sí. Ya. Bueno, la segunda conclusión es para los colegas, ¿sí? Psicólogos, psicólogas, y es el hecho de que no miremos las terapias alternativas como terapias baratas, como terapias, no sé, simples, terapias sin fundamentos y por lo tanto terapias que cualquiera puede hacer, ¿no? Entonces, Sí, en todo caso, pues si tenemos como el deseo, la necesidad de conocer una y de aplicar una, es importante pues capacitarnos para hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Porque al final de cuentas no dejamos, aunque las apliquemos, no dejamos de tratar con personas. Son terapias hechas para personas, por lo tanto hay todo un conjunto ahí de sentido detrás de ellas al hacerla. Y bueno, además de todo, que creo que eso es como más personal, ¿no? Que nos demos como la oportunidad de explorar en nuestra práctica como estas técnicas, ¿no? A lo mejor nos van a funcionar, a lo mejor, no lo sé,
vamos a descubrir inclusive también un aspecto nuestro en la psicoterapia que todavía no sabíamos que podíamos hacer. Entonces, digo, no quiero con eso sugerir que hagamos experimentos con pacientes de, como salga, no, Sí, pero sí que finalmente podamos abrirnos a descubrir como toda esta gama de técnicas, de terapias que hoy en día tenemos a nuestro alcance y que muy probablemente en alguna de ellas se encuentre un camino más seguro, más rápido para la cura de nuestros clientes o pacientes. Y bueno, ya para finalizar, como mi conclusión final, quisiera compartir, porque aparte es una de mis frases favoritas, Eric, a ver. y consideré que hoy sería como un buen momento para decirla. Es una frase de Carl Jung que dice, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Hasta poeta nos salió el Cars. No, es que es una Claro. belleza, sí, o sea, y creo que coincide con esto. Podemos realmente tener todo el abanico de técnicas y saber cómo aplicarlas, pero al final de cuentas no perder de cuenta que el trabajo psicoterapéutico en cualquiera de las corrientes que trabajemos es el trabajo con personas y por lo tanto es un trabajo sensible, un trabajo humano, ¿sí? Y bueno, creo que si tenemos como en cuenta esa premisa, cualquiera que sea la técnica que elegimos, nos va a salir porque es un trato que no deja de ser así, de persona a persona. Claro, súper importante esto de humanizar la atención. O sea, muchas veces, y no solo en atención psicológica, en cualquier tipo de atención en cuestiones de salud, Sí, bueno, el ritmo de vida que llevamos ahorita y el modelo bajo el que estamos económico, de lo que sea, nos incita a esta cuestión de la rapidez y muchas veces, brindar servicios a personas se ve impregnado de eso, ¿no? Y dejamos de sí, ver a las personas como personas y las vemos como, pues, cosas que consumen nuestro servicio prácticamente y perdemos de vista esta parte. Entonces, súper correcto. importante y creo que es una parte como que realza mucho estas terapias como emergentes con esta cuestión relacional. Sí, Como que vienen a realzar mucho esto de devolverle la humanidad a las personas, que a final de cuentas, pues son personas. Entonces, ojo con eso. Muy bien, así pues es. bueno, de este lado, las conclusiones en primera, para los colegas, como dices, para los psicoterapeutas, no ser unos puristas en psicología, estar abierto a nuevas, formas de intervención, que esto tampoco significa, como bien decías, de estar abierto, pues a lo que salga, ahorita veo qué hago, me invento algo y si sale bien y si no, pues ahí vemos. Sí estar abierto a nuevas formas de intervención más allá de las clásicas, pero también preocuparnos bueno, hacer investigación, ¿no? En cuestiones como muy puntuales, ¿no? Hacer investigación sobre estas nuevas como alternativas que van surgiendo. A final de cuentas, la ciencia en general se trata de cambios de paradigmas, entonces, pues bueno, como en todo, siempre va a haber resistencia, pero siempre y cuando podamos como demostrar, el uso y la utilidad y la efectividad de ciertas intervenciones y que demostrar no se entienda de nuevo esta idea de los números y la estadística nada más. La forma en la que lo logremos hacer, mientras una técnica sea útil y resulte útil, pues no veo por qué habría problema como en usarla, ¿no? O sea, siempre y cuando como tener muy claro esto. Y bueno, pues en general, muchas gracias por estar aquí, por inaugurar el primer episodio del podcast de CIS. Personalmente te agradezco y de parte de todo el equipo CIS te agradecemos mucho como que hayas aceptado esta invitación. Este, no sé dónde te podemos encontrar en redes o cómo podemos contactarte. Esta es como la oportunidad, no te cobramos la publicidad, no te preocupes. Bueno, claro que sí. Bueno, yo estoy en el Centro de Salud Emocional de Campeche, estoy ubicado en el centro y bueno, al teléfono 981-16-87137 en Campeche, también sesión en línea para todo el mundo. Sí, perfecto. ¿Qué es la modalidad ahorita en Sí, plena, sí, en sí, plena crisis pandémica? es correcto. Qué Ujú. bien. Entonces, Pues bueno, me sentí bastante cómodo platicando, muy amena la plática, al menos desde mi punto de vista. igualmente, Eric, Ojalá podamos tenerte más adelante en otro capítulo por aquí con nosotros, ya sea de manera virtual, que con las desventajas que esto pueda traer, o de manera física, que bueno, esperemos que las condiciones de salud, ya llevamos para un año con esta situación de la pandemia por el COVID-19, entonces pues ojalá vaya mejorando, ¿no?
Y Claro. bien, a las personas que nos escuchan, agradecerles como, pues, quizá no la preferencia porque es el primer episodio, pero agradecerles la escucha y ojalá hayan llegado hasta aquí, hasta el final. Recordarles que nos pueden buscar en Facebook como Centro de Formación CIS, igual en Instagram, y estén pendientes de las cosas como que publicamos, del contenido que subimos y de las cosas que ofertamos, cursos, etcétera. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Enfrente, dejo el micrófono para que Gracias. cierres oficialmente diciendo lo que quieras, es libre. Bueno, no, al contrario, Eric, yo muy contento, como te decía al principio, sí, de poder apadrinar, de poder ser parte de este proyecto que ustedes han creado y bueno, sobre todo porque sé de su calidad, sé de ese nivel de compromiso y de profesionalismo que tiene cada uno de ustedes, cada uno y una, entonces, pues más que nada, pues más que eso, feliz, ¿no? Y les deseo, por supuesto, todo el éxito del mundo, sé que lo será porque ustedes ya lo son, entonces qué más que feliz que compartir este momento con todos y todas ustedes. Y mucho éxito, de verdad, y muchas gracias por escucharnos. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Síguenos en nuestras redes. Encuéntranos en Facebook como Centro de Formación CIS y en Instagram como CIS-MX.